Shalom, ¿cómo están? Bezrat Hashem, vamos a hablar un poco de la parashá. La parashá que tuvimos fue la parashá de Shoftim. Yo voy a hablar de una parte chiquita de la parashá y yo espero que ustedes me envíen entonces lo que ustedes estudiaron con Rashi o con algún otro comentario de la Torah. Yo quiero hablar. Yo voy a empezar con el capítulo 20, los versos de 1 hasta 9. Y ese verso está hablando de cuando ellos iban a la guerra, ¿ok? Y hay una cosa muy interesante cuando nosotros estudiamos Torah, al inicio nosotros no sabemos la traducción, entonces tenemos que estudiar solamente con lo que nosotros tenemos en nuestro idioma. Y después, cuando uno empieza a aprender más del hebreo y cosas así, ve que también ahí en las palabras de la Torah, por una letra que cambia o algo así, se cambia también el significado de lo que quiere decir. Y entonces aquí hay un ejemplo de eso. Y entonces cuando empieza el verso, no voy a traducir perfectamente, sí, solo voy a hablar un poco como está escrito en la parashá. Entonces se habla así: cuando fueren a una guerra contra tus enemigos, y ustedes van a ver caballos y carros. Esa es la traducción, yo tengo esa traducción. Pero cuando uno va a leer en hebreo, esa no es lo que está escrito así. Entonces, cuando ustedes salen o fueren a una guerra, ustedes van a ver caballo y carro, está en el singular. Y después cambia para el plural otra vez y habla así: un pueblo muy numeroso, muy grande, no sé cómo hablar. Entonces ahí hay una contradicción, porque si es un caballo y un carro, ¿cómo es posible que sea un pueblo muy grande? Y ustedes saben que el ejército de Israel no era grande, era muy pequeño. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver lo que hablan, que había muchas restricciones, quién podría estar en la guerra y quién no podría estar. Entonces muchas veces era un número muy pequeño comparado con quien iban a pelear. Entonces la idea, hay muchas ideas como siempre por detrás de lo que está escrito, pero lo que nosotros vamos a poner más atención es en la palabra caballo, que está en el singular, y en la palabra carro, que está en el singular. Entonces se habla que, ¿por qué Hashem escogió poner en la Torah en el singular? ¿Es un error? Claro que no es un error, ¿no? Como nosotros sabemos. Entonces la idea de que está en el singular es simplemente porque a veces Hashem habla, vamos a decir, con sus ojos, ¿sí? De la manera que Él ve las cosas. Y a veces Él habla de la manera que nosotros vemos las cosas. Entonces aquí es un ejemplo de cuando Hashem está hablando como Él ve las cosas. Entonces para Hashem, aunque sea un ejército muy muy grande, para Él es solo uno: un coche, un carro y un caballo. ¿Entienden? Pero entonces Él cambia y dice: es un ejército, una nación muy grande, ¿sí? Un pueblo muy numeroso. Porque para nosotros que estamos aquí, que no vemos la parte espiritual, va a ver como un ejército muy muy grande. ¿Ok? Una otra idea que está aquí es porque en la historia del pueblo de Israel, nosotros tenemos muchos ejemplos de pueblos que se juntan porque necesitan pelear con nosotros, como se pasó, por ejemplo, con los árabes y todo eso. Entonces, de ahí, ellos son uno. Al inicio de la guerra, ellos son uno: un coche y un caballo, porque están unidos, están todo. Pero luego, pronto, Hashem trae a ellos las peleas y las diferencias y todo eso, y ya son muchos, vamos a decir así. Cuando se habla que son muchos es porque ya van a dispersarse,
no consigue mantenerse como uno, un pueblo. Entonces sí, ya son muchos. ¿Ok? Y entonces Hashem sigue hablando, que Hashem pelea por nosotros y que va a hacer todo para que nosotros no tenemos que tener miedo y que Él va con nosotros y todo eso. Es la continuación de la parasha. Y otra idea muy bonita que ahora no está tan conectado, que yo me gusta más hablar con ustedes de alajá y todo, es la idea que el caballo y el carro, vamos un poco más espiritual, está se refiriendo a nuestra inclinación para el mal y a nuestra naturaleza. Aquí está hablando cuando los dos van juntos, caminan juntos, ¿ok? Porque a veces una persona tiene una inclinación para algo, pero sí consigue controlar y todo eso. Pero a veces esa inclinación llega junto con la naturaleza de nosotros, ¿ok? Y cuando eso se pasa, entonces Hashem nos enseña cómo trabajar con eso, ¿ok? Entonces es un poquito más espiritual. Yo creo que ustedes ya escucharon también esa idea. Entonces se habla que cuando el Yetzer Hara está muy fuerte, que está conectado con nuestra naturaleza, que sea por ejemplo una persona que le gusta mucho comer, vamos a decir, comer una comida que no es kosher, ¿ok? Y justamente ahora ella tiene el deseo de comer la comida, ella se recuerda, por ejemplo, que ya comió, ella se recuerda del sabor que tiene. Y también justamente hoy ella pasó ahí en el súper y estaba con un precio más barato, cosas así. Entonces se junta todo para que la persona de verdad pueda sentir la necesidad de consumir lo que quiere consumir, de hacer lo que quiere hacer. Y entonces Hashem nos enseña que cuando es así la situación, primero debemos evitar llegar a esa situación. Entonces, por ejemplo, si es una persona que tiene, vamos a decir, inclinación para una comida no kosher, entonces que ella haga todo lo que lo pueda para no pensar sobre eso y para, por ejemplo, no pasar ahí donde venden esa comida y todo eso. Si eso no es posible por alguna razón, ya se perdió ahí, que la persona se ponga su foco en la Torah, que estudie mucho Torah, empiece a estudiar Torah, que eso puede ayudar mucho. Ese es, de verdad, es el antídoto para el Yetzer Hara. Pero si todavía así no funciona, entonces lo que puede hacer, el próximo paso es decir el Shema. La persona debe decir el Shema cuantas veces fueren necesarias. Va a decir el Shema, 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 hasta que no tenga más la inclinación, que ya tenga dominado. Y si todavía no pasó, entonces se dice para que piense en el día de su muerte. ¿Cómo pensar en el día de la muerte? Puede pensar literalmente en el día de la muerte, o por ejemplo ir a un funeral, o pensar en alguna persona que ya murió, o cosas de ese tipo. Porque se habla que el Yetzer Hara tiene mucho miedo de la muerte, porque a él la muerte no ayuda en nada. Una vez que una persona muere, ya el Yetzer Hara ya no está más ahí. Es como el fin de él. ¿Entienden? Entonces, así es la manera para luchar el Yetzer Hara. Ok, y yo quería hablar también un poquito sobre el capítulo 21, 21 versos 1 hasta 10. Se habla, perdón, yo solo quiero hablar un poquito más de aquí de la guerra, que es una cosa muy interesante que yo quería compartir con ustedes, que los soldados que se quedaban para luchar eran solamente los tzadkim. ¿Por qué? Porque cuando el Cohen o la persona que decía quién iba a quedarse para la guerra y quién no iba a quedarse, una de las restricciones era una persona que tiene miedo no debe quedarse para pelear. ¿Por qué? Cuando el Cohen decía de miedo, no era miedo físico, solamente físico. No, el miedo era
de que esa persona tenía algún pecado, alguna cosa que no estaba bien, porque lo que pasa es que en la guerra es una situación de peligro, y siempre cuando uno está en una situación de peligro, el Satán tiene un poder mucho mayor para hacer cosas, y también el Yetzer Hara. La guerra pone a una persona muy conectada con el Yetzer Hara. ¿Por qué? Porque ahí la persona tiene la oportunidad de robar cosas. Los hombres, Haz Shalom, tienen la oportunidad de hacer cosas con las mujeres con fuerza, tienen el poder de matar sin ser necesario, cosas de ese tipo. Entonces se habla que una persona que estaba en una situación que no era tan buena espiritualmente no debería ir a la guerra. Ese era el miedo, ¿ok? Y una cosa interesante era que los soldados, ellos iban a pelear con sus tefilim, tenían el tefilín. Es muy interesante, ¿no? Que iban a pelear así, con el brazo y también la cabeza y todo eso. Y porque tenían el costumbre también, era permitido para ellos en ese tiempo tener el tefilín todo el día. No es como hoy que es, porque una persona, un hombre, cuando tiene el tefilín, él tiene que tener mucha pureza en los pensamientos. Y entonces se habla que hoy un hombre, él no tiene la capacidad de controlar también sus pensamientos para que no haga verá y cosas así, mientras está con el tefilín. Entonces por eso ellos no pueden quedarse con el tefilín todo el día. La mujer, ustedes saben que nosotras no necesitamos poner tefilín. Y yo escuché una opinión muy bonita de un Rav, que él habló con mucha naturaleza, simplemente porque muchas veces nosotros escuchamos, ¿por qué la mujer no pone tefilín? Por tzniut, por modestia, porque tiene que mover la manga de la blusa y bla, bla, bla. Pero él habló otra cosa, él simplemente habló, la mujer no necesita, porque ella ya está en un nivel de pureza. La mujer es pura. Y es verdad, porque la mujer no tiene tantos pensamientos como los hombres con nada, vamos a decir así. La parte más difícil de la mujer, vamos a decir, ella no va a pensar de hombres, cosas que los hombres muchas veces piensan, o mucho de dinero, cosas así. Entonces la mujer ya está en un estado de pureza que ella no necesita ponerte tefilín, ¿sí? Y otra cosa interesante es que los soldados tenían con ellos, cuando iban a pelear, yo no sé cómo se habla, yo voy a hablar en portugués y después vemos cómo se habla, hablamos en el grupo sobre eso. Tenían una excavadera, una cosita para excavar, para hacer un oro de la tierra, un orificio, vamos a decir así, en la tierra, para cuando necesitaban hacer sus necesidades, necesitaban ir al baño. Era parte también del material de guerra de los soldados. Yo creo que es una cosa interesante. Ok, ahora siguiendo entonces el capítulo 21, el verso 1 hasta el 10, se habla de cuando una persona es muerta. Se mató una persona y no se sabe quién mató. Entonces lo que ellos hacen, los sabios, ellos tienen que contar la distancia de la ciudad más próxima, y entonces cuando saben cuál es la ciudad que está más próxima, ahí tienen que hacer un sacrificio. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué hacer un sacrificio en la ciudad donde una persona fue muerta? Y se habla que es porque la culpa por la muerte de esa persona es de los sabios, es del Kohanim, de esas personas. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera no instruyeron bien el pueblo, no dieron como una buena base para el pueblo, sea con trabajo, sea financieramente, sea con tefilot, con lo que sea. Entonces, por eso la falta por la muerte de esa persona va a caer sobre los sabios de la ciudad. Por eso ellos tienen que hacer el sacrificio. ¿Entienden?
Una cosita muy rápida, ¿ok? Yo voy a esperar de ustedes que me envíen los comentarios para que aprendamos un poco más de la parasha. Muchas gracias.